Saludos, hoy martes 3 de mayo del 2022 vamos a estudiar un tema muy interesante, bien, y que he titulado Las tres tribulaciones. Las tres tribulaciones. Bien, ¿qué es una tribulación? La palabra de Dios nos habla de que los cristianos afrontamos tiempos adversos, sin duda, circunstancias eh, opuestas realmente a una vida de tranquilidad permanente, momentos difíciles que tenemos que superar y somos desafiados a luchar, a vivir en esta tierra de la mano con Jesús, peleando, como dice Pablo a Timoteo, peleando la buena batalla de la fe, día tras día, sin duda, día tras día, peleando y batallando esta buena batalla de la fe. Si usted está inmerso o inmersa en esta batalla, pues yo le aliento a que siga, a que sea constante, a que no se detenga, a que no se deje eh, influenciar por su sentimiento de frustración, a que siga creciendo, como dice el apóstol Pablo. Vamos a leerlo, lo que dice el apóstol Pablo cuando escribió Primera de Corintios capítulo 15. Mire, Primera de Corintios capítulo 15, un texto que a mí me motiva bastante a continuar y a seguir. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las aflicciones, a pesar de los tiempos de crisis. Evidentemente usted y yo podemos vivir en victoria, amén, en victoria, y podemos batallar en esta tierra. ¿Cuántos decimos amén a esto? Amén. Luego también el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo ya había prácticamente cumplido su ministerio poderoso, su apostolado, y él dice a Timoteo, he peleado la buena batalla. Que un día podamos decirle a Dios, Señor, a pesar de las tribulaciones, he peleado la buena batalla, ¿sí? He guardado la fe, he acabado la carrera ministerial para la cual fui puesto en la tierra. Mi misión, mi visión de enseñar tu palabra, de impartir la sana doctrina, esta teología verdadera a las vidas, esta doctrina cristiana, ¿sí? ¿Usted puede decirlo? ¿Usted le dirá algún día al Señor? Claro que sí. Esforcémonos. Bien, con esta introducción un poco amplia, bien, eh, vamos a, le voy a mostrar este primer cuadro, que es un círculo amarillo con tres flechas, las tres tribulaciones, que es el análisis que vamos eh, a darles en este día, con esta clase, esta posición, esta lección. Bien, las tres tribulaciones. La palabra tribulación corresponde al vocablo griego tilipsis, T-H-L-I-P-S-I-S, tilipsis. Tilipsis significa un periodo de aflicción y aprieto, opresión, persecución, angustia. Es sinónimo el vocablo griego tilipsis. Estamos hablando de los momentos de opresión. A veces por causa de nuestra fe en Cristo somos como que perseguidos, no físicamente, sino les estoy hablando de una persecución de carácter psicológico, de acuerdo, psicológico hacia usted, como cristiano, como creyente de buen corazón.
un periodo de angustia, de aflicción, de aprieto, algo que nos produce tensión. Bien, estamos en esta posmodernidad donde se habla mucho de la depresión, por ejemplo, ¿no? En términos médicos. Y la tribulación puede llevar a momentos y situaciones de tensión, de depresión, de frustración también, de incapacidad para podernos levantar dentro de esa lucha. Bien, entonces, pero esa tribulación vamos a enfocarla en función del capítulo 24 de Mateo. Bien, quiero que abra su Biblia, entonces en el capítulo 24 de Mateo, ¿correcto? Mateo 24. Bien, tenga ahí su Biblia abierta en Mateo capítulo 24, que es el amplio gran discurso escatológico de Jesús. Comprende el capítulo 24, también el capítulo, parte del capítulo 25. Este es el último gran discurso homilético o la homilía apocalíptica de Jesús, la apocalíptica homilética de Jesús. Bien, y nos enfocamos ahí. La primera tribulación, tilipsis, fue la primera gran persecución contra la iglesia, ¿sí? Contra la iglesia. Vamos a leer en el versículo 9 de Mateo 24, 9, leemos: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa ¿de quién? ¿O de qué? De mi nombre. Por causa de mi nombre. Iban a ser perseguidos. De hecho, hubo un martirio, fue la muerte de Esteban. Y luego de la muerte de Esteban, en el capítulo 7 está narrado, lea todo el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Tenemos pues, vamos al capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Mire la escena, la narrativa de Lucas, el doctor Lucas, en el capítulo 8. Busquemos el capítulo 8 de Hechos. Vamos a leer los primeros 3 versículos, ¿correcto? Y Saulo consentía en su muerte. Saulo era un gran perseguidor al servicio de los fariseos. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Una gran persecución local, quizás, y más que local. La iglesia estaba dentro de Jerusalén. Jerusalén era el centro de operaciones de la iglesia naciente, neotestamentaria. Y dice textualmente en el versículo 1, y hubo una gran persecución, subraya ahí, una gran persecución contra la iglesia. Esa es la primera gran persecución después del martirio de Esteban. El apedreamiento, podemos leer en el capítulo 7 de Hechos, los versículos 58 en adelante, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que fue precisamente Pablo. Fue el testigo presencial, Pablo, de la muerte horrenda de Esteban. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió, expiró, durmió. La muerte física es el dormitar del cuerpo, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Y luego pues nos conectamos con el capítulo 8. Bien, dice: una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, la iglesia fue esparcida, salió huyendo, salvo los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Versículo 2: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, el primer mártir, e hicieron gran llanto sobre él. ¿Sí? Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel.
Este fue el trabajo de Esteban antes de su conversión. Bien, tenemos ahí entonces la primera gran persecución contra la iglesia, ¿de acuerdo? Luego tenemos la otra tribulación, la segunda tribulación. ¿Cuál fue? La destrucción del templo de Jerusalén. Bien, ahora sí, retornemos al capítulo 24 de Mateo. Aún no hemos leído Mateo capítulo 24. Bien, vamos a leer los versículos primeros, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo, que estaba todavía en pie, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles, enseñarle a él los edificios monumentales del templo. Una maravilla el templo, reconstruido por Herodes el Grande. Salomón el rey fue el que construyó de forma primorosa, esplendorosa el templo de Jerusalén. Versículos, respondiendo les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa es una predicción, una profecía que se cumplió precisamente en el año 70 después de Cristo. Bien, y nos trasladamos al versículo 15 al 19. Vamos a leerlo del capítulo 24 de Mateo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están encintas y de las que críen en aquellos días. La escena es indudablemente esta persecución contra la iglesia. Se cree que murieron más o menos 1100 y pico personas, judíos israelitas, en este tiempo de la destrucción del templo de Jerusalén a manos del emperador Tito Vespasiano, monarca romano. Y esto pues fue algo histórico y fue el cumplimiento de la profecía de Jesús en Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2. ¿Qué les parece? Fue un episodio horrendo, fue una segunda gran tribulación que observamos ahí claramente descrita, que huyan. Este pasaje del capítulo 24 de Mateo, los versículos 15 al 19, también se aplica a lo que hizo Antíoco Epífanes. Pudiera tener un doble cumplimiento. En el periodo intertestamentario, es decir, entre el tiempo de Malaquías y Mateo, año 168 aproximadamente, en este periodo intermedio entre Malaquías y Mateo, Antíoco Epífanes, un reycillo, profanó el templo de Jerusalén, sacrificando una cerda en honor al dios olímpico Zeus, en el mismo templo, en su interior. Y ocurrió la revuelta de los macabeos. Los macabeos, primera y segunda de Macabeos, libros ambos deuterocanónicos, nos narran de forma vívida la historia verídica de esta revuelta, de esta sublevación de los macabeos, de Judas Macabeos, para purificar el templo que fue profanado literalmente por Antíoco el Grande, Antíoco Epífanes, un monarca sirio. Interesante, ¿no? Entonces es importante también revisar la historia que ocurrió en Jerusalén. Y Josefo, el gran historiador Josefo, ilustra todo este episodio. Bien, la primera gran tribulación, o digamos tribulación, fue la primera gran persecución contra la iglesia, capítulo 8 de Hechos. Luego la segunda tribulación, la destrucción del templo de Jerusalén. Y la tercera tribulación será, tiempo futuro, la gran tribulación. Mateo 24. Vamos a leer los versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué leemos ahí? Gran tribulación, cual no la ha habido nunca jamás.
¿correcto? Una gran tribulación excepcionalmente única que describe Jesús. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, por causa de la iglesia que estará presente en ese tiempo, aquellos días serán acortados, para que no sean tantos días. Jesús dijo e indicó cuál no la ha habido desde el principio del mundo. Es decir, si nos remontamos a las escrituras veterotestamentarias o correspondientes al Antiguo Testamento, nunca ha habido esta gran tribulación. Un momento. Bien. Jamás la hubo. Bien, ni la habrá, dice Jesús ahí en Mateo, en el versículo 21, ni la habrá, ¿correcto? Ni la habrá, ni la habrá. Esta gran tribulación se va a llevar a cabo en el Apocalipsis de Juan. Ahora les muestro el segundo esquema. Bien, las tres tribulaciones, ahí lo puede usted apreciar, las tres tribulaciones. Y tenemos ahí una división de tres espacios, pueden verlo, bien, una división de tres espacios. Tenemos ahí tres flechas de color amarillo. Tenemos ahí la primera tribulación, bien, ocurrida en Hechos de los Apóstoles, el martirio de Esteban y la gran persecución contra la iglesia. Luego tenemos la segunda tribulación, años 70 después de Cristo, donde ocurrió la destrucción del templo de Jerusalén, y antes, un poquito antes, entre los años 64 al año 68 después de Cristo, la persecución de Nerón, el emperador Nerón, bien, que fue la antesala, digamos así, a la destrucción del templo. La persecución del emperador Nerón, que se cree, bueno, murió loco, se quemó vivo, y él desató una persecución feroz contra la iglesia. Hubo muchos mártires ahí en los coliseos romanos. Ese fue, digamos, la primera persecución con el primer emperador Nerón, luego Diocleciano y una serie de emperadores, más o menos hasta el siglo IV después de Cristo, se prolongó esta persecución horrenda. Bien, y estas dos tribulaciones, la primera y la segunda, fueron ya eventos pasados, ¿no? Ahí tenemos la flecha anaranjada, pasadas. Fueron tribulaciones pasadas, evidentemente. Y la tercera tribulación, o la gran tribulación, será un evento futuro. Será futura. Bien, futura, en la Apocalíptica de Juan. Esta gran tribulación, que ya hemos leído en el capítulo 24 de Mateo, será un gobierno del anticristo o de la bestia. Bien, el tema de la gran tribulación merece, por cierto, un estudio aparte. Vamos a impartirle después, más adelante. Pero la gran tribulación, o la tercera tribulación en nuestro estudio de hoy, va a constar de 3 años y medio del gobierno o del reinado de la bestia o del anticristo. Y para lo cual vamos a leer en el capítulo 13 de Apocalipsis. Capítulo 13 de Apocalipsis, los versículos 4 y 5. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Bien. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, vale decir al anticristo, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La bestia será el monarca, el presidente mundial, el gobernante, bien, que va a tener gran hegemonía sobre la tierra. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias.
será un personaje, un hombre que va a hablar grandiosidades, tendrá una capacidad de persuasión muy poderosa, pero va a ser blasfemias, insultos, irrespetuosidades a todo lo que es Dios. Y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. 42 meses equivalen a 3 años y medio. No 7 años, porque hay una falsa enseñanza en cuanto a la gran tribulación. Se cree que serán 7 años, porque eso se fundamenta en Daniel, cuando se habla de las semanas. Por ejemplo, en Daniel, vamos a Daniel rápidamente. Bueno, el, el tema de Daniel, en Daniel capítulo, bien, Daniel en el capítulo 6, perdón, Daniel capítulo 9, se nos habla de las 60 o las 70 semanas, ¿no? Capítulo 9 de Daniel. Y se ha malinterpretado, por ejemplo, el versículo 27, ¿no? 27 del capítulo 9 de Daniel, en este periodo de 70 semanas proféticos, que ya se cumplió. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la final de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre y las abominaciones vendrá el desolador, y hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, esto merece un estudio aparte, ¿no? Aquí se hace alusión a otra semana, ¿no? Y a la mitad de la semana que se va a romper un pacto. Pero esta semana no es la misma que aparece aquí en Apocalipsis, porque no se está hablando de una gran tribulación que conste de una semana o de 7 años. Sencillamente, en el versículo 5 hemos leído que la bestia o el anticristo recibió autoridad, bien, para actuar 42 meses. Es decir, el accionar de la bestia, del anticristo, será de 3 años y medio, 42 meses. Sigamos leyendo, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso está hablando de que la bestia va a matar a la iglesia, va a destruir, va a acabar contra el pueblo de los santos en el tiempo de la gran tribulación. Pero de forma general, porque habría que hacer ya un estudio más detallado del capítulo 13 del Apocalipsis, estamos estudiando también el curso Descifrando el Apocalipsis, y ahí poco a poco estamos estudiando versículo por versículo, capítulo por capítulo. Entonces tenemos que seguir la hilación, el orden, ¿bien? Pero lo cierto es que ya para terminar esta exposición, esta tercera tribulación será la gran tribulación, ¿bien? En la cual la bestia o anticristo va a gobernar o reinar durante 3 años y medio, que será el lapso de duración de la gran tribulación. Entonces, podemos apreciar en Mateo capítulo 24, en resumidas cuentas, la primera tribulación, bien, en el capítulo 24, versículos 9, la segunda tribulación, versículos 1 y 2 y 15 a 19, que son ya eventos pasados, ambas, y la tercera tribulación futura, capítulo 24 de Mateo, versículos 21 y 22. Usted puede sacar su propia lectura, su propio análisis, su propia conclusión de ese tema interesante, bien, que observamos en esta última homilía escatológica apocalíptica de Jesús del capítulo 24. Saludos, que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes. Conmigo será hasta mañana. Comparta este vídeo, dele un me gusta y sigamos adelante.